y me gustaría antes de comenzar a hacerte varias preguntas. Lo primero es, ¿cuántos anhelan la unción? La Biblia dice que sobre el profeta Eliseo cayó una doble porción de unción de espíritu que portaba Elías. El manto de Elías portaba una unción, porque la unción, vamos a empezar a notar, la unción no la aporta el cuerpo, la unción no la aporta el espíritu, la unción no la aporta el alma, la unción no se porta en el espíritu ni en el alma, sino en el cuerpo, ¿sí? Por eso cuando tú llegas a un lugar que estaba vacío y se empieza a llenar, cuando tú estás ahí, no es como que la persona, no es como que la unción obre a distancia. La unción tiene que estar en el momento, ¿sí? La unción tiene que estar en el lugar donde tú estás. Dios te va a respaldar porque tú portas la unción, ¿sí? Tu cuerpo, tu ropa. La Biblia dice que había apóstoles que sanaban con la ropa, porque la unción estaba también en la ropa, portándose, o sea, tocando el cuerpo. Y es un tema, la verdad, muy hermoso. En esta noche usted va a recibir una palabra de Dios, o he orado para que sea así, y que pues así como Eliseo no se apartó, ¿verdad?, para recibir la unción no es algo que se regala tan fácil, porque para que Eliseo portara la doble unción de Elías tuvo que subir al Gilgal, al Betel, a Jericó, al Jordán, 4 lugares que representan un lugar donde el Gilgal, donde dice la palabra que les quitaban el prepucio a los israelitas. Luego fue al Betel, donde Jacob peleó con el ángel de Jehová. Luego fue a Jericó, donde Josué derribó los muros. Y por último también fue al Jordán, donde Jesús fue bautizado en agua. Si usted se da cuenta, Eliseo, para recibir la unción del profeta Elías, pagó un alto precio. Y a veces nosotros queremos tan fácil recibir una unción apostólica o profética o pastoral, y no hemos caminado ni una milla con la persona que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? En cuanto a esa unción. Pero la unción no solamente la aporta un hombre, la unción es algo divino completamente, es algo de Dios que pone sobre un hombre, para que pueda cumplir su asignación. Es decir, sin asignación no hay unción, y sin unción no hay asignación. Sí, vamos, por eso es que es un tema larguísimo. A mí me gustaría dividirlo por lo menos, yo creo, como en unas dos partes, parte uno y parte 2, porque es un tema largo, poderoso, ministrador. Y entonces vuelvo a repetir, ¿cuántos anhelan la unción? ¿Sí? ¿Cuántos la anhelan? Y usted va a decir, amén. Ok, pero ¿qué es la unción? Muchos a veces anhelamos algo, pero no sabemos ni qué es. Muchos a veces anhelamos algo, pero no sabemos ni cómo trabaja eso que anhelamos. Muchos a veces anhelamos algo que no conocemos, o que no degustamos, o que no disfrutamos, o que no tenemos la revelación. Entonces, hoy vamos a ver en esta primera parte qué es la unción, para qué sirve la unción y cómo usar la unción. Anótelo, estas 3 preguntas para que los que están conectados sepan qué tema vamos a abordar. Repito, ¿qué es la unción? ¿Qué es, para qué sirve y cómo usarla? ¿Sí? ¿Qué es, para qué sirve y cómo usarla? Vamos a arrancar leyendo este primer versículo, que es Isaías 61 del 1 al 3, y dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Dice el versículo, vamos a leer todo el 1, 2 y 3. Dice el versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Consolar. Y dice el 3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, dice la palabra, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Ven? Pero vamos a ver algo que es muy importante. Fíjese bien, en esta noche estamos escuchando que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Él lo leyó en Lucas, abrió los rollos y dijo: el Señor me ungió.
¿Para qué? ¿Para qué Dios te va a ungir? Si tú eres un cristiano y Dios te va a ungir, ¿para qué te va a ungir? Vamos a ver ahorita que la palabra de Dios dice, ¿me ungió para qué? Vamos a ponerle aquí pausa para poder bien, ¿para qué fue ungido Jesús? Dice, 1, para predicar buenas nuevas, para llevar buenas nuevas. 2, ¿a quién? A los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón. 3, para publicar libertad a los cautivos. Y 4, para abrir las cárceles, para dar apertura a aquellos que están en una cárcel. Una cárcel es aquella persona que tal vez dice, pastor, yo estoy en depresión, yo me quiero suicidar, yo me quiero matar. Pero dice aquí la palabra, ¿verdad? Que el Señor unge a una persona, te unge a ti, pues para que hagas algo como predicar las buenas nuevas, como vendar a los quebrantados, como publicar libertad o como abrir la cárcel de la cual mucha gente se encuentra atada. Pero escucha bien esto es muy importante. Hay 3 formas de poder entender la unción. La primera es en lo físico. Vuelvo a repetir, ojalá lo pueda usted anotar. Es muy importante que usted anote lo que escuche, las frases, las citas, para que las personas que se van conectando más tarde puedan ver de qué hablamos, puedan conectarse, hacer un match con lo que estamos hablando, aunque ellos pues se conecten un poquito retrasados. Entonces, hay 3 formas de poder entender la unción. Y decíamos que la unción no cae sobre el alma, no cae sobre el espíritu, sino sobre el cuerpo. Es decir, Dios trabaja de 2 formas. Número 1, Dios trabaja a través de la gloria, del poder de Dios, ¿sí? A través de la presencia de Dios. Y 2, Dios trabaja a través de la unción del hombre, ¿sí? Es decir, cuando Dios obra en su poder, en su gloria, en su Shekinah, ahí está Dios obrando sin el hombre. Es Dios obrando sin el hombre, pero cuando Dios desata unción, Él unge lugares, personas, días, años, animales, porque lo vamos a ver más adelante, pero Él unge para usar algo ungido, ¿sí? Entonces Dios puede obrar con su poder, pero también puede Dios usar y Dios trabajar con tu unción. Póngalo, Dios puede usar con su poder o Dios puede trabajar con mi unción. Ahora, el problema es que a muchos se les sube la unción. Cuando Dios te empieza a usar, cuando Dios te empieza a dar palabra profética, cuando Dios te empieza a usar para sanar, para restaurar, para liberar, muchos se pierden en esa unción, se les sube la unción, se suben como en una tortilla y ya se marearon y olvidan que si la unción de Dios, nosotros tenemos una unción de Dios y no le damos a Él la gloria. Padre, gracias porque me usaste para liberar. Padre, gracias porque me usaste para sanar a un enfermo. Gloria a Dios. Dios está usando tu boca, usando tus manos, pero debes de darle la gloria a Él porque la unción proviene de Él. Y eso sí, los dones de Dios son irrevocables. La unción sí es revocable. Los dones no son revocables. Si ya Dios te dio el don de lenguas, el don de profecía, el don de interpretación de lenguas, ya Dios te dio los dones de poder, que es, por ejemplo, el de fe, el de milagros, el de sanidad, o bien te dio el don de profecía, el don de lenguas, o el don de discernimiento de espíritu, de ciencia, de sabiduría, de profecía, el que sea. Esos dones no son revocables, no te los quita el Señor, pero la unción sí. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que Sansón era un hombre ungido, pero el problema de Sansón es que cuando él recibió la unción de parte de Dios, cometió uno de los más grandes errores, y fue haber usado su propia unción para autodestruirse, haber abusado de su unción para poder conquistar a las chicas, porque hoy hay en muchas iglesias gente que puede usar su unción para conquistar a las chicas, para sentirse guapos, ¿verdad? Porque la unción te embellece, anótalo, la unción me embellece. Cuando tú estás ungido, aunque estés nada agraciado, te embellece. El Señor dice que Sansón perdió la unción de Dios y los filisteos, ¿verdad?, le sacaron los ojos, lo volvieron un payaso, lo humillaron, lo pisotearon. No querían en algún momento que Sansón fuera un hombre ungido, porque la unción en el Antiguo Testamento era que Dios bajaba
tomaba al hombre, lo ungía, lo usaba y después se iba el Espíritu Santo. Hoy nosotros estamos ungidos en todo momento. La Biblia dice que somos ungidos. No solamente el pastor está ungido, tú estás ungido también, porque el Señor, ¿qué significa ungir? Separar. Es decir, el Señor te ungió, ¿verdad? El Señor te separó para su obra, para su gracia, y lo que Él más desea con todo su corazón es que tú te glorifiques, le exaltes bajo esa unción en la que tú estás en esta noche recibiendo. Entonces, la unción va trabajando de acuerdo a la asignación, al propósito, porque sin propósito no hay asignación. Hay gente que dice, pastor, pero yo no siento una unción. ¿Qué propósito tienes? No sé. Pues yo creo que Dios me hizo sin propósito. Estás mal. Mientras no conozcas tu propósito, tu asignación, a lo mejor tu propósito es alabar, adorar, ser pastor, ser profeta, ser un evangelista, pero si tú no comprendes tu unción, perdón, tú no comprendes tu asignación, tu propósito en esta tierra, no vas a tener una unción. Vas a copiar la unción, vas a robar la unción, vas a imitar la unción, pero la unción va de acuerdo a la asignación que Él te ha dado. Si tú eres un vigía, eres un compañero, un guerrero de oración, Dios te va a dar una unción para la liberación, para la oración, para la intercesión, para la guerra espiritual. Pero si tú no eres tú no tienes un llamado a esa área de ser vigía, simplemente vas a luchar, te va a dar miedo la liberación. Si tú tienes una unción para ser salmista, estar en la alabanza, Dios te va a respaldar, Dios va a embellecer tu voz, Dios va a ponerte gracia en tu voz para adorar a Dios. Y aunque se te salgan los gallos se te van a escuchar bonitos porque hay una unción de parte del Señor que es poderosa, ¿ok? Entonces decíamos, hay tres formas de entender la unción. Número uno, en lo físico. En lo físico, dice el Salmo 23, no sé si usted se acuerde, espéreme tantito porque aquí no sé quién está marcando, sabiendo que estamos transmitiendo, nada más me interrumpen mi transmisión. El Salmo 23, ¿qué dice? Se lo voy a poner aquí en la pantalla para que usted lo pueda leer. Dice, déjenme adelante un poquito. El Salmo 23, por aquí está. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa que el Señor unge tu cabeza con aceite? Vamos a explicar ahorita qué significa ungir nuestra cabeza con aceite, ¿ok? Vamos a ver que hay algo muy importante. En los tiempos de David, los pastores de ovejas, sabían que existían tiempos donde los insectos, las moscas, los piojos, las avispas, todos estos insectos se multiplicaban en la lana de la oveja. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta de nuestro cuerpo, ¿cuál es el cuerpo donde hay donde el cuerpo, cuál parte de nuestro cuerpo está más húmedo, tiene más secreción? Pues la cabeza, ¿sí? La nariz, los ojos, se da cuenta hay un líquido en el ojo que humedece el ojo para que no se seque, hay líquido en la boca, en los oídos, pero ¿qué otra parte? O sea, si usted se da cuenta, la parte más húmeda de un cuerpo, sea de animal o de persona, es la cabeza. Entonces, la parte más húmeda, al ser la cabeza, significa en dado caso que cuando había calor, las moscas se querían parar en la cara de las ovejas. ¿Y qué hacía el pastor ante esto? Existían momentos donde la oveja se llenaba su cabeza de moscas y la oveja era tanto lo que caían las moscas en sus ojos, en su cabeza, que se desesperaban y salían corriendo enloquecidas y se terminaban perdiendo. Cuando tú recibes un ataque espiritual, las moscas en la Biblia representan los demonios, incluso hay brujos, santeros, hechiceros, que cuando quieren escuchar lo que se habla en una casa, lo que una persona habla, mandan moscas. Y a veces dices, pastor, yo nunca en mi casa había moscas, pero de repente se empezaron a multiplicar las moscas. Posiblemente haya alguien que quiere escuchar qué hablas, qué dices. Por eso mandan esas moscas como espíritus, como parte de plagas que usaba el enemigo para escuchar las pláticas, los diálogos. Ahora, salían las moscas desesperadas, enloquecidas, y se terminaban perdiendo. Incluso la Biblia habla de la parábola perdida, ¿se acuerdan? Dejando a las 99 fue a buscar a la perdida. Lo más seguro es que esa oveja perdida
No es porque andaba de loca, de bailadora, cantándole al mariachi allá en el Tropicana, no andaba allá en Garibaldi ni en la Maraca, no. Lo más seguro es que esa oveja perdida se llenó tanto su cabeza de moscas, de insectos, que salió desesperada, enloquecida, porque no podía soportar. Digo, nosotros nos espantamos las moscas, ¿verdad? Nosotros, cuando usted se da cuenta, por eso le digo, las moscas donde nos andan, a veces tú estás comiendo y te andan en la cabeza, porque es la parte más húmeda. Entonces la oveja, ¿cómo se quita las moscas? Literalmente no se podría con sus manos limpiar. Entonces el pastor lo que hacía era que servía aceite en la oveja y las moscas se resbalaban, ¿sí? Lo que hacían las moscas era resbalarse cuando caía el aceite. Dice, por eso unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando tú eres un hombre ungido, cuando Dios te unge, tú vas a estar rebosando. No vas a estar en miseria, no vas a estar pidiendo lo que medio te caigan las cosas, no. Cuando Dios unge tu cabeza, nota esto, cuando Dios unge mi vida, mi copa va a estar rebosando, ¿sí? Imagínate qué precioso que el Señor te dice, unges mi cabeza con aceite, dice, y mi copa está rebosando. ¿Cuántos no queremos ser ungidos por el Señor? Que nuestra copa rebose, que nuestra cabeza esté ungida, nuestra mente, donde vienen los ataques más difíciles del enemigo, son en donde, pues en la mente, en la cabeza. Entonces el Señor lo que quiere es que tu cabeza esté ungida. La primera área que a Dios le urge ungir en tu vida es la cabeza, tu mente, donde están tus pensamientos. Entonces cuando el pastor iba y ponía colirio, era un aceite que estaba en la cabeza de la oveja, las moscas, los piojos, los animales, los insectos empezaban a resbalar por el aceite y ya no se podían pegar, ¿sí? Aunque ninguna otra parte más del cuerpo de la oveja fuera ungida, solamente la cabeza. El pastor vigilaba que la oveja estuviera ungida para que no saliera despavorida, loca, huyendo porque no podía quitarse las moscas. Entonces, si tu cabeza está ungida, estarás seguro de los ataques del enemigo. Anótalo. Si mi cabeza está ungida, estaré segura de los ataques del enemigo. Si mi cabeza está ungida, estaré seguro de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque la noche es donde la mente del hombre es más atacado. La mayoría de los delitos, de los pecados, de los adulterios, de las transgresiones se dan en la noche. Cuando tú estás acostado, viene el enemigo a atacar tu cabeza, tu mente, para poner pensamientos: deja a tu esposa, cámbiate de iglesia, maldice a tus hijos, róbale a tu jefe, ponle piedra de tropiezo a tu hermano en la iglesia. O sea, en la noche es donde empieza la mente a ser atacada por el enemigo. Y todo pecado comienza de noche. Anota esto. Todo pecado comienza de noche. Robos a casas de noche, accidentes de noche, violaciones de noche, secuestros de noche. La chica que en Monterrey fue asesinada, Devani, estaba de noche esperando. Usted ve la foto donde ella está con sus manitas cruzadas, con un bolsito, una bolsa en su cuerpo, en su cubrebocas. Era de noche. Entonces el pecado, las violaciones, el diablo trabaja de noche. Por eso es importante, antes de que tus hijos se vayan a dormir, unge su cabeza. Unge a tu esposa, unge tu familia, varón, tú que estás en esta noche escuchando esta palabra, aprende a usar la unción que Dios ha dado en nuestra vida para ungir la mente. Que si tus hijos se metieron a la universidad y comienzan con pensamientos ateístas, con pensamientos Dios no existe, si Dios existiera, ¿por qué no salva a la gente pobre de África? Si Dios existiera, ¿por qué los niños mueren de cáncer? Ahí comienza el diablo. Unge a tu hijo, unge a tu hija, su mente, para que todos los ataques intelectuales en la universidad no desbaraten su corazón. Pero también la unción sirve para separar, anote esto, para blindar y para cuidar tus pensamientos. Repito, la unción sirve para separar, blindar y cuidar tus pensamientos. Todo comienza, literalmente, como una decisión a partir de un pensamiento. Un pensamiento se vuelve una decisión, y esa decisión se vuelve un pecado. Repito, un pensamiento se vuelve una decisión y esa decisión se vuelve un pecado. Entonces, el diablo aprovecha la noche para poner más pensamientos en tu cabeza.
Hace poquito veía que mi hermana Su Rodríguez puso un post en su Face que hablaba de que muchas veces en la noche estamos pensando muchas cosas, cómo resolver, cómo salir de la deuda, cómo hacer una cosa, cómo hacer otra. Y sí es cierto, usted se da cuenta, a lo mejor usted no descansa bien, al otro día trae las ojeras como Kung Fu Panda, porque no duerme bien, no logra descansar, el diablo está trayéndote. ¿Y cómo vas a salir? ¿Cómo vas a sacar a tu hijo del mundo? ¿Y cómo vas a hacerle para pagar la renta? ¿Y cómo vas a hacerle para restaurar tu matrimonio? Y empieza el diablo a aprovecharse durante la noche porque tu cabeza no la tienes ungida. Entonces el diablo se da fiesta. El diablo, ¿verdad?, se goza cuando comienza a ver que tú no has ungido tu cabeza. Cuando ve el enemigo, ¿verdad?, que tu cabeza está desprotegida, él te va a atacar. Anótalo, por favor. Cuando el enemigo ve que mi cabeza está desprotegida, él me va a atacar. Pero no solo la cabeza física, sino la cabeza espiritual. Si tu mujer, tu cabeza, que es tu esposo, está desprotegido, está en el mundo, está apagado, está tibio, va a atacar a tu familia. El enemigo te va a atacar cuando tu cabeza está descubierta. El enemigo te va a atacar cuando tu cabeza no está firme en las cosas de Dios. El enemigo te va a atacar cuando tu cabeza está tibia, cuando está apartada de Dios. Por eso es importante, varones, que usted que es cabeza en su esposa, en sus hijos, cuide su vida espiritual. ¿Por qué cree? No digo que soy perfecto. No digo que soy perfecto, que no cometo errores, pero sí le puedo decir que cuido mucho mi vida espiritual, porque sé que si yo como pastor fallo, abro puertas, el enemigo va a azotar a la iglesia. Sí, el enemigo va a tratar duramente a la iglesia. Entonces, aquí quiero ponerle lo que dice, ¿verdad? Unges mi cabeza con aceite. Unge a tus hijos, tu casa. No quiero quedarme solamente aquí, porque van a decir los varones que solamente les digo a ellos. Pero fíjate bien lo que quiero decirte. La unción realmente te sirve para cubrir tus pensamientos. La unción te sirve para cubrir tus pensamientos. ¿Por qué? Porque un creyente ungido no tiene tiempo para pecar. Un creyente ungido no tiene tiempo para distractores. Un creyente ungido no tiene tiempo no solo para pecar, sino también para hacer tropezar a otros. Un creyente ungido no tiene tiempo para mentir. Un creyente ungido no tiene tiempo para generar distractores o estar bajo distractores. Un creyente ungido no tiene tiempo para las cosas del mundo. Un creyente ungido siempre está en las cosas de Dios. Un creyente ungido, escuche bien esto, no tiene tiempo para entibiarse. ¿Sí? Cuando la Biblia dice, una vez más lo vuelvo a poner, es que se me mueve aquí está, unges mi cabeza con aceite, primero viene la unción y después la bendición. Anótelo, primero viene la unción y después la bendición. Vea, ¿qué dice? Unges mi cabeza con aceite. Ahí habla de un primer tiempo y luego dice, mi copa está rebosando. Dice el salmista, primero viene, ¿qué? La unción y después, ¿qué? Y después rebosa la bendición. Anótalo, amada iglesia. Primero viene la unción y después la bendición. Si usted se da cuenta, Dios unge. En algún momento yo me atreví un domingo a ungir persona por persona, hermano por hermano, hermana por hermana. Me bajé del altar y empecé a ungir con aceite la cabeza, los pensamientos de cada hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque, insisto, la unción sirve para cubrir tus pensamientos. Número 2, la unción sirve para examinar tus pensamientos. Número 3, la unción sirve para descontaminar tus pensamientos. Número 4, la unción sirve para blindar tus pensamientos. Número 5, la unción sirve, ¿sí? Hay una palabra, cuando los carros se les pone la película, están polarizados. Esa es la palabra que buscaba. La unción sirve para polarizar tus pensamientos, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace es blindar tu mente, tu corazón. Si tú tienes blindada tu mente, está blindado tu corazón. Porque al estar blindado tu mente, tus ojos, que son la lámpara de tu cuerpo, van a tener mucho cuidado donde voltean. Un ungido no puede voltear a ver a una mujer cuando pasa con minifalda. Porque si tú estás ungido,
significa que tú cuidas tus ojos, tu lámpara, la lámpara de tu cuerpo. Pero si tú me dices, pastor, pasó una mujer bien pegadita y yo, mira, hasta la baba se me escurría, ahí hay un problema en tu corazón, porque significa que tú no has entendido que Sansón perdió su unción por las mujeres prohibidas, por los hombres prohibidos. Sansón era un hombre que cambió su unción por una mujer. Y mucha gente a veces puede tener un llamado en la alabanza, en las artes, en el pastorado, en la profecía, pero si un hombre, una Dalila se pone en tu camino, tú puedes dejar tu unción por una Dalila. Y lo que Dios quiere es cubre tus pensamientos, cuida tu corazón. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, entonces, un creyente ungido, ¿verdad? Cuando dice, mi copa está rebosando, ¿qué es algo que rebosa? ¿No tengo aquí un vaso? Ah, sí, tengo por aquí un vasito, mire. Este vaso que usted ve aquí, por ejemplo, este vaso que usted ve aquí, tiene una medida, ¿sí? Este vaso que está aquí tiene una medida. Entonces, si yo este vaso, yo lo lleno y empieza a rebosar, significa que el agua sube hasta acá. O sea, no puedo yo decir, mi vaso está rebosando con el agua a la mitad o al cuarto. Un creyente ungido nunca deja las cosas a la mitad. Un creyente ungido todo lo termina. ¿Sí? Si tú has empezado el CEF, termina el CEF. No lo dejes al primer año. Si tú te casaste, pues espérate hasta que Cristo venga o hasta que uno de los dos parta. Si tú empezaste la universidad, acaba tu carrera. Si tú comenzaste a pintar tu casa, acaba de pintar toda tu casa. No nada más pintes donde pasa tu suegra. Un creyente ungido no deja las cosas a la mitad. Todo lo termina. Por eso dice, está rebosando. Mi copa rebosa. Mi copa está hasta arriba. Mi copa rebosa. Significa que el Señor le sirve hasta que se llena. No lo deja a la mitad. ¿Verdad? A veces cuando nos sirven a la mitad o un cuarto, échale más, ¿verdad? Échale más, no le sirvas tan poquito, porque Dios quiere que nuestra copa, ¿qué? Que nuestra copa rebose, como dice su palabra. Mi copa está rebosando, pero primero asegúrate de que Dios ha derramado sobre ti unción, porque si tú quieres que tu copa rebose, pero tú no te has preocupado de cómo estás, si Dios ha derramado sobre ti una unción, ¿o qué será que estés haciendo? ¿Imitando la unción? ¿Contaminando la unción? ¿Robando la unción? ¿Sí? Tus pensamientos, anote esto, tus pensamientos se ligan a la voluntad de Dios. Si yo lo personalizo, diría, mis pensamientos me ligan a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Toca tu cabeza, pon tu manita en tu cabeza y en tu casa y dile, Señor, unge mi mente. Unge mi cabeza para que mi copa esté rebosando. Dilo, vamos. Señor, dile, Señor, unge mi cabeza para que mi copa esté rebosando. Amén. ¿Sí lo dijo con fe? Entonces Dios va a ungir tu cabeza y todo lo que te ataque se te va a resbalar. Cuando tú estás ungido no te da tiempo de esperarte a ver quién te atacó, quién te tiró algo. Tú sigues porque todo se te resbala. El brujero, el hechicero, el maldiciente se te resbala. Y maldicen tu ministerio y maldicen la iglesia y se te resbala porque estás ungido, ¿verdad? Porque Dios dice, ya te ungí, ya no te frenes a ver quién te aventó una pedrada. Tú estás ungido, se te va a resbalar. Ninguna mosca se te puede pegar, ningún insecto se te puede pegar. No, pastor, es que mi suegra, es que las víboras de mis cuñadas me tiran comentarios, se te va a resbalar. Si tú estás ungida, se te va a resbalar, pero si tú te enganchas, haces un match con los comentarios de tu vecina, con los comentarios del que no conoce a Cristo, significa que no estás ungido, porque si estás ungido, se te resbala, se te va. Digan lo que digan a mí, se me resbala. No me importa. ¿Por qué? Porque estoy ungido. Un cristiano, un creyente ungido habla con unción. Un creyente en tibio habla tibiezas. Un creyente muerto habla cosas muertas. Un creyente en pecado habla cosas de pecado. Pero si usted es un creyente ungido, ¿qué va a hablar? Unción. Si usted es un creyente ungido, ¿qué va a dar? Unción. Si usted es un creyente ungido, ¿qué va a cantar? Unción. Si usted es un creyente ungido, ¿qué va a adorar, enseñar, predicar? Unción.
porque usted está ungido, pero usted es un cristiano tibio, va a dar tibieza, va a enseñar tibieza, va a regalar tibieza, va a dar, a ministrar pobreza. ¿Sí? Nosotros no ministramos pobreza, si ministramos poder, ministramos unción, porque yo soy ungido, yo voy a ministrar unción, voy a ministrar poder. Entonces, número 2, deseamos. Número 1, estamos en 3 formas de entender la unción. Número 1, en lo físico, ¿sí? ¿Cómo sabemos? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Si este tema es tremendo, anota todo lo que Dios está hablando. Número 2, ungido significa separado para Dios, separado para las cosas de Dios. Número 2, ungido significa separado para Dios, para las cosas de Dios, ¿sí? El Señor ungía utensilios. ¿Se acuerda usted del tabernáculo? Había utensilios en el lugar santo, santísimo, en el lavacro, que eran utensilios ungidos para el Señor, ¿sí? Lugares, Dios unge lugares. 3, Dios unge animales. Dios ungía días, el Shabbat. En nosotros el domingo es el día del Señor. Número 4, personas. Dios unge personas. Y número 5, años. Hay años donde Dios los unge. El año agradable del Señor. Ahorita lo vamos a ver. Dice, para predicar el año agradable del Señor. El año ungido del Señor. Entonces, algo que está ungido, la palabra ungido, la palabra unción, es lo mismo que separación. Anótelo. Ungido, unción, es lo mismo que separación. Si usted está ungido, usted está separado del mundo, apartado del mundo. No me puede decir, pastor, yo estoy ungido y mire, me gozo en la maraca, me gozo en el barba azul, me gozo en la burbuja. No. Usted está ungido, usted está separado para Dios. Incluso hay lugares que ya no te sientes bien porque tú estás separado para el Señor. Cuando tú vas a una fiesta, dices, pues ya no es mi lugar. No, porque tú no eres de ese lugar. Tú no eres de ese lugar. Tú estás separado para el Señor. ¿Ok? Y número 3. Estamos viendo 3 formas de cómo entender la unción. ¿Sí? Decíamos número 1, en lo físico. Número 2, decíamos es algo separado, separarnos para Dios. Y número 3, Jesús como el ungido, anótelo, Jesús como el ungido. Esto quiere decir que Jesús estaba escogido, seleccionado, dedicado a, era algo exclusivo. Nosotros somos exclusivos para el Señor, ¿sí? Dime cuán ungido eres y te diré cuán separado estás para Dios. ¿Por qué? Porque unción no es cantar música cristiana. Unción no es hablar todo el día en lenguas. Unción no es danzar y que te canses de danzar y de brincar. Unción no es caerte al piso, unción no es orar por horas, unción es caminar en santidad. Unción es hablar en santidad, pensar en santidad, servir en santidad. Si tú sirves al Señor, tú le puedes mentir al pastor, porque tú dices, no, pues yo el domingo sirvo y el pastor no me ve lo que hago entre semana, pero si entre la semana andas de hotel en hotel, de cama en cama, de mujer en mujer, Dios, estás sirviéndole un Dios ungido y ten mucho cuidado de estar jugando con el Señor. No conmigo, porque a veces dicen, el pastor ni me ve, déjame echo una, me fumo nada más, el pastor no me ve, pero ¿de qué sirve que yo no te vea si te ve el Señor? ¿Qué importa si te ve el pastor? Lo importante es que te ve el Señor. Entonces, si tú estás ungido, tú le estás sirviendo a Dios en cualquier área y tú entre semana te portas como un pillo, ten mucho cuidado, porque no le estás sirviendo ahí a Buda, ni a tampoco a Platón, ni a algún gurú. Estás sirviéndole a un Dios vivo, que todo lo ve, que todo lo escucha, que sabe dónde pasas tus pies, que sabe dónde metes tu cuerpo, que sabe dónde tú estás, cómo haces las cosas para Él. Entonces, por eso digo, ungido no es cantar, no es hablar todo el día lenguas, no es liberar todo el día, ungido es vivir en santidad. Si tú estás ungido, cuidas tus amistades. Si tú estás ungido, cuidas tus palabras. Si tú estás ungido, cuidas tu iglesia. Si tú estás ungido, cuidas tu matrimonio. Si tú estás ungido, cuidas a tu casa. Por eso es que la verdad nosotros no tenemos células ni las vamos a tener. Es un sistema piramidal que en donde deja el ministerio de la familia. Yo prefiero que en vez de que llenes una célula, mejor cuida a tu familia. Eso es lo que Dios te ha mandado a hacer, a cuidar a tu familia, no andar
llenando una casa, porque mira, es fácil. La iglesia es fácil de llenarla, la casa es fácil de llenarla, las células se llenan fácil, pero el cielo no. Yo no quiero casas llenas, yo quiero cielos llenos. ¿De qué me sirve a mí tener la iglesia llena los domingos a reventar si la mitad de esa gente no se va a ir al cielo? No, yo digo, Señor, que lo que yo enseñe, que lo que yo predique, que lo que yo ministre, que lo que yo unja, sea algo para llevar al cielo a la gente. Tu unción debe de llevar a tu familia al cielo. Anótalo. Tu unción no es para lucrar ni para hacerte rico. Si yo soy un pastor y la unción la uso para traer carros cada 6 meses, para vivir en una casa en la mejor zona de la Ciudad de México, no, tu unción no es para enriquecerte, no es para lucrar, tu unción es para llevar gente al cielo, para predicar, para llenar el cielo. Para eso es tu unción. La unción que Dios te ha dado es para llenar el cielo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que algo es exclusivo del Señor, eso es algo separado, ungido, es VIP, Very Important People. Eso significa VIP, significa que tú eres un VIP del Señor, exclusivo del Señor. ¿Qué es un nombre exclusivo del Señor? Algo único del Señor. ¿Se acuerdan cuando les conté del santero que fue al panteón y que empezó, dice, este santero cuenta que mientras más una persona muerta haya hecho pecados, maldades, truanerías, robos, violaciones, ese lugar donde trabajan los santeros en la tierra es mucho mejor porque ahí hubo más maldad. Entonces, un trabajo de santería pega más donde hubo más maldad. Pero dice este santero que cuando uno de sus ayudantes iba a rascar la tierra, le dijo, no, espérate, aquí no. ¿Por qué no? No, aquí no, porque aquí enterraron un cristiano. Y aún los huesos de un cristiano tienen poder. Yo te pregunto, si los huesos de un cristiano tienen poder, ¿te imaginas un cristiano vivo? ¿Te imaginas un cristiano que le late el corazón? Por eso es que hay gente que cuando te ve no te quiere, que te rechaza, te ataca, porque esa gente muerta ve que tú eres un ungido del Señor. Entonces, si los huesos, nuestros huesos, ungidos en un panteón tienen poder, ¿te imaginas vivos lo que somos para el Señor? Somos alguien separado, poderoso. Por eso es que está ungida nuestra boca, ungidos nuestros ojos, ungidas nuestras manos, ungidos nuestros micrófonos, nuestra boca. Lo que hagamos está ungido para el Señor. Somos VIP del Señor. Estamos separados para el Señor. Entonces, el ungido no anda en chismes. El ungido no anda en borracheras, el ungido no anda en deudas, el ungido no habla de los demás, el ungido no anda de iglesia en iglesia, el ungido no anda en el mundo, el ungido no anda en yugo desigual, el ungido no anda en mezclas, el ungido no anda en tibieza, el ungido no anda en emociones, el ungido no anda en sentimientos, el ungido no anda en una falsa unidad. El ungido es alguien poderoso por Jehová. El ungido no anda en lugares donde no te corresponde. Si tú eres un ungido, hay lugares que ya no te corresponden. Hay lugares que ya no tienes que frecuentar, visitar. Si tú vas a la estética y en la estética está la mujer que todo el día maldice, todo el día habla chismes, todo está ahí la gitana, la bruja ahí, y le pones tu pelo, después se te cae el pelo porque no sabes discernir en dónde tienes que estar. Si vas a estar ahí, no te vas a unir al chisme, vas a predicarle a esa mujer, a ese varón. Si te alejas, hasta Dios va a usar a los inconversos para regresarte a Dios, porque ya estás ungido. Por eso lo que hicimos el domingo de subir a los niños, a los jóvenes, a los hijos, ungimos, le pusimos lo que yo pongo con el aceite cuando unjo es las 4 letras del nombre del Eterno, Yod Hei Vav Hei. ¿Sí? Entonces marcas al hijo y le estás diciendo, Señor, es tuyo, es tuyo. ¿Sí? Y entonces cuando ese hijo se sale al mundo, el Señor usa aún al inconverso para regresarte a Dios. El Señor no va a dejar que alguien ungido se pierda porque está ungido para Dios. Pero también existe algo que se llama una falsa unción. ¿Sí? Vamos aquí voy a poner este versículo que dice entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, dijo Jesús. Esto lo leyó Jesús en Lucas, abriendo los libros. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en la sinagoga? Y lo primero que hizo en la sinagoga fue abrir Isaías 61. Y abrió los rollos y empezó a leer esto que está en pantalla.
me ungió. ¿Para qué? Para predicar buenas nuevas. El Señor no nos mandó a predicar las malas nuevas. No. Usted no fue ungido para hablar malas noticias. Usted no fue ungido para usar maldición, sino nosotros fuimos ungidos para predicar las buenas nuevas. ¿Sí? Un ungido no usa sus palabras para secar, sino para traer bendición. El día que usted sale de una iglesia y le dicen, el día que te vayas de mi iglesia no te vas en bendición, te vas en maldición. Y los que se fueron de mi iglesia se van a morir, se van a secar. Eso es maldición. No, al contrario, alguien no quiere estar en la iglesia. Bendito sea el Señor, que Dios te bendiga, que te vaya bien, que seas exitoso, que disfrutes el nuevo lugar al cual Dios te va a llevar. Pero yo no puedo, como un ungido del Señor, maldecir, ¿verdad? Ya sabrán si a lo mejor es Dios el que les mueve del lugar. ¿Sí? Yo en este momento te libero y te desato de toda maldición que algún pastor, apóstol haya echado sobre ti, porque Dios no le va a pedir permiso a nadie para bendecirte. Todos los que estén en ancla, hoy si tú estás en ancla, estás bajo bendición. Y el día que tú no quieras estar, en bendición seguirás. Sí. ¿Se imagina si el Señor tuviera que pedirle permiso a un apóstol, a un pastor, para bendecirte? Se imagina que el Señor dijera, yo te quiero bendecir, hijo amado, pero no te puedo bendecir porque pues tu ex pastor, tu ex apóstol te maldijo. Perdóname, es que pues no puedo bendecirte porque pues te maldijo tu ex pastor, tu ex apóstol. Se imagina, hasta de risa suena. Yo te libero en este momento, te desato, rompo sobre tu vida toda maldición que hayan echado en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Entonces la unción que Dios te dio no es para mandar a nadie al infierno, sino para llenar el cielo, para mandar a la gente al cielo, para predicar, para proclamar. Número 2. ¿Qué más dice la palabra? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón. A lo mejor tu ministerio no es de evangelista, pero sí tu ministerio es a vendar a la gente rota, que eso es lo que hacemos en el encuentro, a restaurar, ¿sí? Y luego 3, publicar libertad a los cautivos, o sea, romper, pudrir yugos. Acuérdense que cuando nosotros oramos para declarar liberación, no es, Padre, yo rompo en la vida de mi hermano esta atadura. Padre, yo quiebro en la vida de mi hermano esta maldición. No, tenemos que aprender a declarar, pudrir. ¿Por qué? Porque si tú rompes algo, una madera, tú la rompes, tú la puedes volver a pegar. Pero si tú pudres, Padre, tu palabra dice en Isaías, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Padre, yo pudro en mi vida toda maldición, en mis hijos toda borrachera, pudro en mis nietos toda rebeldía. Padre, pudro en mi esposa todo espíritu de Jezabel. Padre, yo pudro en mi esposo todo espíritu de Acab. Y empiezas a pudrir, porque lo podrido ya no se puede unir, ya no se puede pegar. Aprenda a usar esas palabras poderosas para proclamar. Entonces dice, a vendar. ¿Sí? No todo es publicar, no todo es predicar buenas nuevas, porque yo sé que tú tienes un ministerio, a lo mejor tú tienes un ministerio evangelístico. A ti tú le evangelizas hasta las piedras, tú evangelizas hasta los testigos de Jehová, conviertes hasta los mormones. Gloria a Dios, porque tu ministerio es de evangelismo, ¿sí? Pero también dice a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, o bien a los presos apertura de la cárcel, abrir las cárceles espirituales, sacar a la gente que tal vez estaba en atadura, en maldición. Tú rompes pudres todo lo que el enemigo quiera traer, ¿ok? Entonces cuando dice la palabra aquí lo voy a poner en la pantalla, el versículo, este es el primer versículo, ¿ok? Hasta aquí ya nos quedó claro, ahora vamos a ver qué más. Dice el número 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, dice la palabra, ¿sí? Y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Una de las áreas que Dios también te ha ungido es para consolar a los que están de luto, ¿sí? A los que perdieron a alguien,
Jamás ore usted por muerte. Jamás usted ore por divorcio. Jamás usted ore por trato de Dios. Jamás usted ore por juicio de Dios. Al contrario, profetice vida, hable vida. ¿Sí? Es distinto profetizar vida que hablar vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted puede orar vida y otra cosa es hablar vida. Incluso hay una prédica que yo hace mucho tiempo hablé que es el poder de la bendición. Y decíamos que no es lo mismo profetizar que bendecir. Yo puedo orar, Padre, tú bendice a mi hijo. No, yo hablo vida sobre mi hijo. Si mi hijo estaba muerto, yo hablo vida sobre él. Si mi hijo estaba perdido, yo hablo que él va a volver a ti. Si hay vida y esperanza y hasta el último momento hablemos vida y no muerte, ¿sí? Que a lo mejor te dicen es que los médicos dicen que ya me voy a morir. Mire, Mayra, espero que nos esté escuchando, allá en Ajusco el domingo, una hermanita fue a la iglesia. Ella llegó, literalmente la cargaron, llegó cargada por su esposo, por su mamá, por Lupita Fragoso, la metieron y ella empezó a escuchar la prédica, empezó la palabra, fue cuando hablé del 911 y ella como podía se levantaba con la ayuda de su esposo, se llama Omar, y de su mamá, se levantaba como podía. Al final de la palabra, de la prédica, esa mujer que llegó arrastrándose se pudo salir solita caminando. ¿Por qué? Porque a lo mejor el médico, ella tuvo un accidente, se pegó acá atrás en su cabecita y quedó como si estuviera dañada sus piernas, como parapléjica, su cadera, todo se dañó y ya no podía coordinar, ella incluso estaba torcida, sus bracitos, sus piernas. Y dicen, es que el médico dice que ya no hay cura. Eso es lo que dice el médico. Pero yo hablo vida, yo hablo que tú vas a sanar, que te vas a levantar, que Dios te va a sacar de esa enfermedad. Y Mayra el domingo salió caminando de Ancla Jusco. Hasta el último momento usted hable vida y no muerte. Que los médicos dicen que mi nieta se va a morir, no es cierto. Yo hablo vida sobre mi nieta, yo hablo con palabras ungidas que mi nieta es bendecida. Yo hablo sobre mis nietos vida, prosperidad, libertad. ¿Sí? ¿Cuál era la voluntad de Dios contra Nínive? Que por cierto, al final Jonás se enojó, porque el Señor, ¿verdad?, se arrepintió de lo que iba a hacer con Nínive, se detuvo y le dio otra oportunidad a Nínive. Pero ¿cómo se enojó Jonás? ¿Por qué? Porque estos hombres oraron, clamaron, Padre, perdónanos, nos hemos equivocado, Señor. Nínive estaban arrepentidos, Señor, perdónanos, danos una oportunidad. Y el Señor cambió lo que tenía para Nínive por una oración. Dios cambió su voluntad por una oración. Ezequías iba a morir, le dijo el Señor, Ezequías, profeta, prepara todo porque te vas a morir. Ponte en cuentas, prepara todas tus herencias, tus papeles, porque ya te vas a morir. Ezequías clamó, empezó a orar, llegó el profeta Isaías y le dijo, profeta Ezequías, el Señor te da 15 años más de vida. Una oración cambió la voluntad de Dios. Imagínense qué poderoso. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra a todos y comenzó Abraham a interceder, a retrasar la muerte sobre Sodoma y Gomorra, el juicio sobre esa ciudad. Y Dios lo que hizo fue que le dijo a Abraham, si encuentras 50 justos, yo no destruyo. 40, 30, y al final el Señor sacó a Lot, ¿verdad? Sacó a la mujer de Lot, que después hizo estatua de sal. Pero vemos cómo detuvo por un momento el juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero cuando Abraham no encontró ni un justo, el Señor desbarató esa ciudad. ¿Usted sabe qué es una atalaya o un centinela? ¿Sabe qué es? A ver, si usted lo sabe, anótelo en los comentarios. ¿Qué es una atalaya o qué es un centinela? Mire bien, en la Biblia, en los tiempos antiguos bíblicos, había torres muy altas, ¿sí? Por eso hay un tema que yo tengo que se llama brechas, muros, torres y vallados. Ya esa clase ya se dio, muy buena estuvo. Brechas, torres, muros y vallados. En las torres había centinelas, había atalayas que estaban mirando el peligro y anunciar a quien lo podía solucionar. Mirar el peligro es una atalaya, un centinela es mirar el peligro y anunciar a quien lo puede solucionar. ¿Sí? Muchas veces el pánico no es algo para un hombre ungido. Tú estás ungido, tú no puedes como tal decir, yo estoy como atalaya, porque el atalaya, el centinela, está todo el día en la torre. No se puede dormir, no puede estar con el celular, ¿verdad? No, literalmente él tenía que estar revisando. Y cuando veía un peligro, iba y anunciaba. Y podían actuar.
Entonces muchas veces cuando uno está ungido no tiene que caer en pánico de lo que Dios le muestra. Dios te muestra algo en sueños, háblalo, escríbelo. Pastor, mira, Dios me está mostrando esto. Pastor, mira, Dios me mostró lo que puede venir. O a la persona, ¿verdad? Pero siempre es orarlo, anotarlo. Si una palabra profética a ti se te borró de tu mente, es que no venía de Dios, venía de tu carne. Pero si tú recuerdas todo con punto, coma y acentos, significa que esa palabra sí era de Dios. Porque lo que es de Dios no se puede borrar. Anótelo, por favor. Lo que es de Dios no se puede borrar. Entonces, cuando Dios te da una palabra no es para que se cumpla, es para que lo anuncies y no te calles. Si tú, por ejemplo, dices, yo soñé que el pastor se rompía la pata, que me desato, me cubro con la sangre de Cristo, yo soñé. Y entonces empiezas con la hermana, es que ¿qué crees? Que yo soñé que el pastor se le rompía la pata. Y de repente el domingo ves que entra cojeando con un esguince. Ya ves, te lo dije que se le iba a romper la pata. No, pues lo que Dios te mostró es para que tú anunciaras, para que todo sueño, un sueño, una vez, un sueño, soñar con algo puede ser una señal, un aviso. Soñar con lo mismo 2 veces es que va a suceder pronto. Y soñar con lo mismo 3 veces es que es una confirmación de Dios. Entonces, tú tienes que aprender que los sueños Dios te los revela para redimir, para detener y para cambiar en oración lo que viene. No te lo calles. Habla, pastor, soñé esto, pastor. ¿Sí? Si no anuncias lo que Dios te avisó, te lo va a demandar. Hay gente macumbera. ¿Sabe qué es un macumbero? Un macumbero es el que se goza cuando la persona sufre. Un ungido no se goza cuando los demás sufren. Señor, pues, tú eres poderoso. Ten misericordia de mi ex suegra, ten misericordia de mis excuñadas, ten misericordia de mi ex, ¿verdad? No te goces si a tu ex le va mal. No te goces, al contrario, ora por él. José aprendió a actuar antes de que llegaran las vacas gordas y las vacas flacas. También José actuó con las vacas flacas, gordas, porque le dijo al faraón, acumula, aparta, abre los graneros y mete todo en graneros porque vienen 7 años de vacas flacas, gordas, pero después vendrán 7 años de vacas flacas. Y lo que hizo José fue de todo lo que empiecen a cosechar, cóbrales un quíntuple de impuesto. ¿Sí? Entonces la unción no sirve para matar, sino para dar vida. No uses tu boca para frenar el don de alguien más, porque eso es matar. Si tú usas tu boca para frenar el don de alguien más, tú estás siendo un macumbero. Estás deteniendo lo que Dios quiere. Si tú le prohíbes a alguien hablar en lenguas, la Biblia dice, Pablo dice en Corintios 4, no impidan hablar a la iglesia en lenguas. Si tú estás frenando a alguien a hablar en lenguas, tú estás siendo un usado por el enemigo, no estás ungido. Tú tienes que tener mucho cuidado. Deja que la persona desarrolle su don. Porque tú no puedes ser piedra de tropiezo para el don de alguien más. Tienes que motivar el don de esa persona. Entonces, la unción no es para un lucro. La unción no es para tu engrandecimiento, sino para su engrandecimiento. La unción no es para tu poder, sino para su poder. La unción no es, la fama no trae unción, pero la unción sí trae fama. ¿Sí? La Biblia dice que cuando Jesús empezó a liberar, la gente se agolpó. Porque decían, vamos a ver a ese que libera, vamos a ver a ese que resucita muertos, vamos a ver a ese que predica, vamos a ver a ese que perdonó a la mujer, a María Magdalena. Y empezar, la fama de Jesús, dice, se recorría por toda Galilea, por toda Samaria, por todas las ciudades cercanas se recorría la fama de Jesús. ¿Por qué? Porque él era un hombre ungido, Jesús estaba ungido, ¿sí? Pero no es como que, yo tengo fama, eso atrae la unción, no. La fama no atrae la unción. La unción atrae que Dios use lo que Dios te ha dado para que te conozcan. Y si Dios te ha dado fama para que te empiecen a conocer tu nombre, pues no te llenes de soberbia. No digas, ay, no, mira, ya Dios ya me usó, yo ya libero, yo ya restauro, ahora voy a hacer lo mío, voy a poner mi propia iglesia. No. Dios te usó, sigue bajo esa unción. Porque si tú usas la unción correctamente, Dios te va a dar más unción. Anota. Si tú usas la unción que Dios te ha dado hasta ahora correctamente, Él te va a dar más. ¿Sí? Pero si tú no usas la unción correctamente hasta ahorita, no puedes tú manejar más unción. No manejas la unción que hoy tienes, ¿cómo vas a manejar el doble, el triple o 10 veces más? ¿No?
Maneja esa unción con sabiduría. Padre, me has dado unción para liberar. Padre, me has dado unción para cantar. Padre, me has dado unción para la música. Padre, me has dado unción para las artes. Padre, me has dado unción para orar por enfermos y sanar. Padre, me has dado unción para restaurar matrimonios. Padre, me has dado unción para ministrar vida plena. Lo que sea que Dios te ha dado unción y Dios te está respaldando. Donde hay unción hay respaldo de Dios. Anótalo. Donde hay unción hay respaldo de Dios. ¿Sí? Hay gente que dice, no, pues, por ejemplo, el caso de Ajusco, no, decían que en noviembre del 2021, Ancla Ajusco se iba a cerrar, porque Dios se lo mostró un pastor. Le dijo, según el Señor a este pastor, como regalo te voy a cerrar Ancla porque esa iglesia no la abrió yo, la abrió el hombre. Donde hay unción hay respaldo. Dios te está respaldando es porque estás ungido. ¿Qué significa respaldado? Que lo que haces, Dios lo sostiene. Que lo que haces Dios lo defiende, que lo que haces Dios lo promociona, que lo que haces Dios lo bendice, que lo que haces Dios lo multiplica, que lo que haces Dios lo llena, que lo que haces Dios lo propaga como algo de bendición. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Date cuenta de algo. Todo ungido es alegre, ¿sí? Pero los que carecen de unción están amargados. Cuando tú estás ungido, estás alegre, estás contento, estás con risa, estás aleluya, estás gozoso, ¿verdad? Ay, mira, ya viene este ungido del Señor porque está alegre. Pero si tú te amargas, te llenas de odio, la cara se te hace fea, no estás ungido. La unción llena un lugar que antes estaba vacío. La unción llena un lugar que antes estaba vacío. ¿Sí? ¿No te ha pasado que llegas a una taquería, a los tacos de pastor? Estaba vacío. Y cuando tú llegaste, el Señor comenzó a llenar esa taquería. Y te vas y se quedó lleno ese lugar porque en ti trabaja la unción. Tú transportas la unción de Dios. Por eso Dios te respalda, Dios te usa para llenar lugares. Pero si tú me dices, pastor, entré a la taquería que estaba llena y después de que entré se vació, no, pues no tienes unción. No lo tienes. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Quiero orar por ti. Quiero orar para que en esta noche recibas una palabra, una oración que llene tu corazón. Decirle, Padre, yo quiero llenarme de tu unción. Yo quiero llenarme de tu unción, no de la unción del hombre. Yo no puedo vivir de la unción de mi pastor. Anótalo. No puedo vivir de la unción de mi pastor. No puedo vivir de la unción de mi esposa, varón. Joven, no puedes vivir de la unción de tus padres. Pastor, no puedes vivir de la unción de tu apóstol. Capitán, no puedes vivir de la unción de tu pastor. Vive de tu propia unción. La unción que Dios va a derramar sobre ti para matrimonios, para artes, para alabanza, para el encuentro, para lo que sea, que tengas tu propia unción, una unción poderosa, con fuego. ¿Amén? Por eso es que hemos puesto aquí en esta imagen, mire qué preciosa imagen, la unción de Dios, con un fuego que desata, que quema, ¿verdad? Y que hace cosas preciosas. Padre, oro para que en esta noche se desate la unción sobre las iglesias allá en Ancla Iguala, Ancla Chilpancingo, sobre el anciano Julio Mendoza. Padre, la unción que tú has puesto en mi vida, ahora yo te pido que se la pongas, como Elías le puso una doble unción a través de su manto Eliseo, así una doble unción sobre el anciano Salvador Galán Flores en Iguala, así la unción sobre Celia Hernández, Padre, así la unción sobre los capitanes que están acá en la iglesia, sobre Christopher López, sobre Gaby Ávila, sobre Patricia Mata, sobre Arturo Méndez, sobre Diana Méndez, sobre Claudia Méndez, sobre Claudia Rivas. La unción se desate, Señor, sobre cada maestra de niños, sobre cada ministro de alabanza, sobre Raful y Marilú en matrimonio, sobre Vicky y Fer en vida plena. Padre, derrama unción, Señor, poderosa sobre todas las chicas de arte, sobre todas las maestras, sobre todos los diáconos, sobre todos los que están en audio, multimedia, grabación, transmisión. Padre, que Ancla sea una iglesia ungida. Padre, que allá en Ajusco haya unción sobre todos mis hermanos que están ministrando, sobre Sigrid, la líder de alabanza, Señor, allá en Ajusco. Derrama unción sobre Lupita Díaz, sobre
Carlos Cárdenas, sobre todos los que están sirviendo, ministrando, llevando tu palabra, Padre, la unción que vas a derramar sobre nuestro CEF, la unción que vas a derramar sobre cada faro, la unción que vas a derramar sobre cada ministerio, sobre cada capitán, sobre cada timonel. Padre, yo lo declaro que tú eres poderoso, que cada timonel que está hoy activo, tú lo vas a usar en sus faros. Van a ser palabras poderosas sobre cada vigía. Los vigías que están ahí ministrando en el encuentro, que reciban una doble porción de unción, que esos vigías reciban una mayor unción de la que ellos esperan, una unción para liberar, para establecer, para quebrantar, para pudrir yugos, como dice Isaías. Padre, derrama unción sobre cada uno de mis hermanos que está sirviendo, ministrando de manera poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te pido en mi vida que me perdones. Dile, vamos, repite, que me perdones. Si no he manejado, si no he sobrellevado, si no he administrado correctamente la unción que me has derramado, la unción que has puesto sobre mí. Padre, unge mi cabeza para que mi copa comience a rebosar. Ponte tu manita en tu cabeza. Dile, unge mi cabeza para que mi copa comience a rebosar. Unge mis labios para que en mis labios haya vida y no muerte. Para que en mis labios haya sanidad y no enfermedad. Para que en mis labios haya riqueza y no pobreza. Unge mis manos. Pon tus manitas así. Unge mis manos, Señor. Dile, unge mis manos, Señor. Para que en mis manos haya administración, multiplicación. Como las manos de José cuando estuvo en Egipto, que manejó correctamente los años de vacas flacas y los años de vacas gordas. Yo bendigo mis manos, yo bendigo, unjo mis oídos, unjo mis manos, unjo mis labios, unjo mis ojos, unjo mi mente en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.